Semana Santa. Ahí está. Miren, todas las grandes religiones y las pequeñas religiones han visto en el tiempo una manifestación de Dios y una manifestación de la divinidad, una manifestación para bien y para mal. Para bien en el sentido de bondad y para mal, cómo perdemos y malgastamos el tiempo. Nosotros los cristianos tenemos herencias de más que tener herencias, hemos ido creando unos espacios sagrados en el tiempo, tomados del judaísmo, después del judaísmo y del cristianismo han sido tomados por el islam, de manera que los tres, el team que formamos judaísmo, cristianismo y musulmán, el mundo musulmán es una zona de encuentro en el tiempo de cada día. Entonces dividimos las cosas. Y luego una cosa muy importante, para poder entender un poco la Semana Santa, ¿por qué la Semana Santa cada año cambia de fecha? Porque se controla el tiempo de acuerdo a la luna, de acuerdo a las fases de la luna. La Pascua es la primera luna llena del equinoccio de primavera. Los musulmanes cuentan el tiempo no con el reloj del sol, como hacen los griegos y hacían los incas, sino con el reloj de la luna. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que son pueblos originalmente nómadas del desierto. Durante el día en el desierto puede subir a 110, 115, 120 grados centígrados Fahrenheit, lo cual es una barbaridad. Yo puedo decir que me acuerdo en una ocasión que nos tocó un verano de esos calientes en Grecia y en Israel. Entonces en Israel fue un poquito más suave, pero en Grecia los monumentos, los parques y demás a las 12 de mediodía se cerraban porque el calor era de 110, 115 grados Fahrenheit, o sea, 45, casi 50 grados centígrados. Ahora, en la noche había una brisa, entonces eso ha venido a lo largo del tiempo. Durante el día se descansaba a la sombra de las tiendas de campaña y durante la noche se caminaba, se hacía lo que... Entonces, ¿quién dice que es la noche? La luna, la salida de... Por eso hay que tener en cuenta que el cristianismo juega con el sol y con la luna para marcar sus fiestas. La luna en el mundo del Antiguo Testamento, el sol en el mundo del Nuevo Testamento. ¿Por qué en el mundo del Nuevo Testamento? Muy sencillo. Recuerden lo que hemos dicho en dos ocasiones, sobre todo en el programa de radio, que la estructura básica del cristianismo la forman cristianos de origen griego. Hay en el grupo de los seguidores de Jesús, hay al menos dos de origen griego, Felipe y Andrés. Andrés viene de la palabra andros, andros significa varón, macho masculino, el hombre, la figura del hombre. Y Filos, amigo de los caballos. Hay que tener en cuenta también dónde nace estos individuos, dónde se forma el primer núcleo cristiano en la Galilea. La Galilea es la zona que más está en contacto con los pueblos judíos, con los pueblos griegos y con el pueblo romano y con el pueblo árabe y demás. Entonces, en este sentido, la medida del tiempo se hace precisamente por eso, por el sol. Bien, la Semana Santa, es la celebración anual en que el calendario cristiano conmemora tres cosas importantes: pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Pero de qué Jesús? De Jesús el de Nazaret. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es la forma sofisticada y desarrollada de la palabra Joshua. Joshua es Josué. Josué era el lugarteniente de Moisés. O sea, un nombre típicamente judío, genuinamente judío. Entonces, Jesús, Josué, el de Nazaret. Josué, el de Galilea. Josué, el de Jerusalén. Pero Josué es el nombre de Jesús de Nazaret. Es el que nos interesa a nosotros ver en este momento. ¿Cuándo da comienzo en la Semana Santa? Da comienzo el Domingo de Ramos, que finaliza el Sábado Santo, aunque empieza el Domingo de Ramos y termina el Sábado Santo, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, Viernes de Dolores, y se considera parte de la misma Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria. O sea, esa semana empezamos Domingo de Ramos, terminamos Domingo de Resurrección. Es el culmen de la resurrección, la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana de la Redención, la semana en la cual se culmina un proceso que hemos estado siguiendo a lo largo de 40 días y 40 noches. Número 40, como hemos hablado siempre, el número 40 es el número para indicar en el pueblo de Dios
un periodo completo, un proceso completo. 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto orando, en ayunas. 40 días y 40 noches duró el diluvio, 40 años duró la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, 40 años es lo que dura el tiempo de preparación a la cuaresma, a la resurrección de Jesús. La importancia que tiene para los cristianos el celebrar el misterio de la redención y de Cristo, quien por su infinita misericordia y amor al hombre decide libremente tomar nuestro lugar y recibir el castigo merecido por nuestros pecados. O sea, la razón de ser de los 40 días es la redención. 40 días es igual a redención. Es un proceso de vida, pues de 40 días, 40 años, 40 semanas, 40. Hablar de 40 es hablar de un proceso completo, un proceso de redención, un proceso de liberación. Semana Santa es, por tanto, sinónimo de ¿qué? De reflexión y de sacrificios. Es el tiempo de amor, de perdón y época para meditar las cosas que hay que mejorar y lo que Dios quiere que los humanos hagamos para nuestra salvación. Entonces, importancia para los cristianos, el misterio de la redención se cumple, nos recuerda, nos actualiza. Y luego hago una cosa curiosa. Paréntesis. Este año es de los raros años, yo recuerdo los últimos 34 años, creo que es la segunda vez, en que coincide la Pascua judía, la Pascua cristiana y el Ramadán musulmán. El Ramadán viene siendo prácticamente la cuaresma musulmana, pero también tiene una preparación y tiene un final también festivo y de alegría y de compartir. ¿Y qué es lo que se comparte? Las relaciones íntimas, las relaciones sexuales y con las personas de vida, con la esposa, con el esposo. Entonces, las relaciones sexuales es el culmen de la unión de un hombre y una mujer y se celebra con la comida. Hay una serie de dulces, el pueblo judío celebra la cena pascual, el pueblo más celebra una serie de banquetes cada noche, y sobre todo en el final del Ramadán, un gran banquete, una gran fiesta, y nosotros también celebramos nuestra. Aunque lamentablemente el mundo moderno, los cristianos, hemos visto la celebración de la Pascua como una celebración de vacaciones más. Hemos quitado la dimensión espiritual. Semana Santa, sinónimo de reflexión y de sacrificio. Reflexión es preguntarnos las tres grandes preguntas: ¿dónde estamos? ¿Qué somos y hacia dónde vamos? El ser, el tener, el poder de la vida que se nos da a cada uno de nosotros. Época de meditar y época de revisar. Si bien fuéramos a ver, el tiempo de Cuaresma, incluida la Semana Santa, viene siendo el tiempo de la auditoría. Cuando tenemos un negocio, cuando ahora en el mes de abril, el 15 de abril creo que es cuando hay que presentar el informe de lo que hemos ganado, de lo que hemos gastado, los impuestos y demás, es también un poco el tiempo en el cual debemos de reflexionar cómo hemos hecho nuestra vida, qué hemos hecho con nuestra vida, que nos está haciendo vivir y demás. Paso. ¿Tiempo de qué? Eso lo pongo ahí resumidamente. Oración, ayuno, perdón, entrega, sacrificio, meditación, reflexión, penitencia, recogimiento interior, renovar nuestra fe, reconciliación, olvidar la guerra, la discordia, las confrontaciones. Vamos a ir parte por parte. Oración. ¿Qué es oración? Es lo que Santa Teresa, cuando le preguntaron qué era orar, ella decía que era hablar con Dios como quien habla con un amigo. ¿Cuándo hablamos nosotros con Dios? ¿En qué hacemos consistir nuestra oración? ¿En rezar oraciones ya compuestas, ya hechas, o en dialogar con Dios, en dialogar con el Señor? Entonces, yo suelo decir siempre cuando hablamos de la oración, para Santa Teresa orar era hablar con Dios como quien habla con un amigo. Para San Pascual Bailón era bailar. Pero bueno, bailar, no, cuando le cuestionaron, dijo: yo lo mejor que sé hacer es bailar. Y por tanto le ofrezco a Dios lo mejor que sé hacer: bailar, cantar, pintar, ayudar, no sé, pues cada uno tiene, investigar, en búsqueda de la verdad y demás. Oración, para San Juan Bosco era hacer las cosas que hay que hacer bien hechas. Si soy maestro, ser buen maestro. Si soy ama de casa, ser buena ama de casa. Si soy pintor, ser buena pintura, etc. Hacer lo que tenemos que hacer, las cosas diarias, con amor y con servicio, tratando de hacerlas como si fueran lo mejor que podemos hacer y que tiene que ser lo mejor que podemos hacer. Ayuno. Ayuno muchas veces
Si nos dicen, hay que ayunar porque la iglesia dice que hay que ayunar, hay que retrógrada, que atrasada está la iglesia con los ayunos y con las cosas y con las vainas. Ahora se dice, mire, si ayunas un poquito, vas a perder 2 libras, 3 libras, te vas a ver mucho más elegante. Entonces, ayunamos para perder no 2 libras, sino 40 libras, 50 libras, 52 libras he adelgazado yo en un año y medio de pandemia. Así que, si lo que me han visto, lo que me ven, somos 2 personas distintas. Así que, ayuno. Pero lo importante del ayuno no es la comida. La importancia del ayuno es privarnos de algo que nos impide crecer como personas. Puede ser la comida, bien, está bien, pero puede ser un libro que no debería de leer, un trabajo que no tendría que hacer o que tendría que hacer bien hecho. Es hacer aquello que nos cuesta para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento humano. Perdón, el perdonar. Eso muchas veces el preguntarnos y encontrarnos y decir, bueno, a mí es muy fácil decir, ay Señor, perdóname. Y rezamos 50 Padres Nuestros, 50 Ave María, nos confesamos y pedimos perdón. Pero cuando nosotros somos los que tenemos que perdonar, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos a alguien que estando enamorado le ha puesto los cuernos al otro? ¿Cómo perdonamos una mentira? ¿Cómo perdonamos una serie de cosas? ¿Cómo yo soy capaz de perdonar? De perdonar es que aquello que me ha ofendido. Y hay muchas cosas que las hacemos sin sentido y hay que perdonar y demás. Entonces, además de perdonar, hay que entregar. ¿Qué entrego yo a los demás? Entrego ¿Qué es lo más importante que tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Qué es lo que nosotros, propiedades? Lo que mejor tenemos en nuestra vida es el tiempo. El tiempo que corre y que el tiempo no vuelve. Entonces, ¿cómo comparto yo mi tiempo libre? Todos tenemos un tiempito de tomar muchas 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, tenemos una comida, tenemos que compartir y siempre podemos sacar un tiempito. ¿Para qué? Pues para ver televisión, para leer un libro, para decir a alguien te quiero, te amo, te adoro, o cualquier embuste, mentira que hacemos cuando estamos enamorados. Pero también hay tiempo, el tiempo es importante para nosotros. ¿Cómo entrego yo el tiempo a Dios? En estos días, en estos meses, este año que llevamos de pandemia, ha tenido que ser, esta cuaresma nuestra tiene que ser muy especial. Todas son especiales. ¿Por qué? Porque son únicas. Miren, la cuaresma que estamos terminando en este año es la última cuaresma que vamos a celebrar. ¿Estamos seguros que vamos a celebrar la cuaresma del año que viene? ¿Estamos seguros que podemos remediar la cuaresma del año pasado? Es más, ¿estamos seguros que podemos remediar los errores que hemos cometido al principio de nuestra cuaresma ahora? No. Entonces, hay que entregar a Dios. ¿Y entregar cómo? Compartiendo con los demás. ¿Cuántas veces hemos pasado la cuarentena? ¿Para qué ha sido? ¿Para qué ha servido? Para sentirnos, echar unas libritas de más, porque no tenemos nada que hacer y nos hartábamos de ver televisión, nos hartábamos de leer novelas, nos hartábamos de hacer pocas vergüenzas y demás. Pero ¿cuánto de tiempo he dedicado a decir? He aprendido quién vive al lado de mi apartamento, quién vive al lado de mi casa, quién trabaja en el mismo trabajo que yo vivo, que yo trabajo. Llevo 20 años, 30 años en una factoría y no sé quién es el que está a mi lado de la máquina de coser. Entonces, entregar el tiempo, lo más importante que es el tiempo. Sacrificio. Sacrificio es eso muchas veces, decir, hago como sacrificio no comer carne. Muy bien, pues no coma carne. Pero ¿eso es un sacrificio o eso es una conveniencia biológica que hacemos? ¿No es más importante dedicar el tiempo a atender, a escuchar, a sentir, a compartir con los demás? Ese sacrificio que nos cuesta soportar a mi esposo que es un borrachón, soportar a mi esposa que es una criada, soportar... ¿Qué no? ¿Qué es lo que significa el sacrificio para nosotros? Sacrificio quiero que no... misericordia quiero que no sacrificio, dice la escritura. Meditar. ¿En qué meditamos? ¿En qué consiste para nosotros la meditación? ¿En qué consiste para nosotros el reflexionar? ¿Meditar para qué? ¿Para ver qué hago con mi vida? ¿Para ver qué hago con la vida de los demás? Entonces, meditar muchas veces a ver
cómo me meto en los problemas de los demás. Los problemas de los demás no nos tienen que interesar en absoluto para nada. Ahora, si alguien está cerca de nosotros y tiene un problema, que sepa que estamos al lado de él. De meditar la forma de ayudar, meditar la forma de acercarnos a Dios, meditar la forma de acercarnos adentro de nosotros mismos. Meditar y reflexionar también vienen siendo lo mismo. Una prolongación de la meditación y la reflexión. Es ¿cuántas veces? ¿Cuántos minutos? Ya simplemente digo, ¿cuántos minutos dedicamos a la semana a reflexionar sobre qué hacemos en esta vida? ¿Qué es lo que me preocupa en esta vida? Tener, poder, ser. ¿Qué es lo que yo he hecho con mi dinero? ¿Qué es lo que yo he hecho con mi trabajo? ¿Qué es lo que yo he hecho con mi familia? ¿Qué es lo que yo he hecho? Muchos de los que me están escuchando nacieron lejos de donde están viviendo en estos momentos. Los únicos, Rubén Darío decía eso, los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Muchos de nosotros, imagínense, yo desde los 19 años estoy con una maleta, no más, desde los 14 años estoy con una maleta debajo del brazo, caminante del camino se hace camino a andar, caminando por el mundo. De vez en cuando tengo que parar a reflexionar ahora que ya estoy en el ocaso de la vida. Tiempo de descuento, son 74 años los que tengo, 74 y medio. Ya por mucho que Dios me conceda, ¿cuántos más me puede conceder? 10 años, 15 años, 20 años. No quiero ser un viejo maniático, un viejo majadero, sino reflexionar cómo vivo, cómo estoy en esta vida. Entonces, acumular riquezas, acumular un buen seguro social, acumular, ¿para qué? Para que se vaya. Miren, yo tuve ahora que lo veo, 47 años después, la bendición de Dios de que mi padre se murió de repente. Un ataque al corazón, con 58 años, con una familia muy informada y muy bonita. De repente el Señor lo llamó. Fue terrible para todos nosotros, fue terrible. De repente Él lo era todo en la familia. Era cariñoso, era trabajador, meditaba la meditación y la reflexión, y se fue de repente. Ahora pienso que es una bendición. Ahora, hoy en día, quien no tiene Alzheimer, el que le caiga Alzheimer, sabe que son 6, 7, 8, 10 años fuera de este mundo. ¿Y quién se encarga de cuidarlo? Quien no le da Alzheimer le da demencia. Quien le da demencia Alzheimer le da autismo, una serie de enfermedades. Reflexionar qué es lo que Dios me ha dado, me está concediendo viviendo cada día. Y obviamente, si nos mandan Alzheimer, tengan por supuesto que nos va a mandar. Dios nos manda tentaciones que no podemos con ellas. Nos va a mandar algo para poder bregar con esa situación en nuestra vida. Penitencia. La penitencia no es solamente darse con un látigo en la espalda y demás. La penitencia es bregar con aquellas cosas que nos cuestan bregar en la vida. Con la pareja con la que yo vivo, con el súper del trabajo, el súper del edificio, con una hija que me ha salido mal criada, con un hijo que me ha salido vago. Esa es la penitencia que Dios quiere que hagamos. Cómo bregar y no perder la sonrisa, no perder la serenidad. Miren, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice nuestro refranero. No hay enfermedad que no podamos bregar con ella, no hay soledad que no podamos bregar con ella. ¿Por qué? Porque si Dios nos va a tentar, fiel es Dios que no nos va a tentar por encima de nuestras fuerzas. Entonces hay que reflexionar. ¿Qué es lo que yo estoy bregando con ellos? La penitencia es esta, que me ayuda a vivir esa penitencia. Recogimiento interior. El miércoles de ceniza de todos los años se lee el mismo evangelio, en el cual es tomado de San Mateo. Tú cuando ores, enciérrate en tu cuarto, donde solo Dios sabe, escucha tu oración. Cuando oremos, escuchemos, vayamos a nuestro interior del corazón. ¿A qué estamos haciendo en esta vida? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y eso no tiene nadie que saber lo que estoy haciendo. No eso que, como dice el mismo Evangelio de San Mateo, el fragmento del Evangelio de San Mateo, dice eso. Ponte a hacer ruido porque hace mucha penitencia. No. Es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces esto nos va a llevar a cuestionarnos nuestra fe.
Miren, hay que cuestionar la fe que tenemos. No es decir, yo soy creyente y me trago todo lo que me diga. Yo soy creyente y me trago todo, rechazo todo lo que no entienda. ¿No? Es conocer primero nuestra fe. Si fueran a hacernos, imagínense al terminar el programa de charla, la conversación esta, que nos falta 40, 38 minutos, el tiempo vuela, llamamos 22 minutos, 49 segundos, 51 segundos. Entonces, ¿en qué creo? ¿Qué esfuerzo he hecho por educar mi fe? Estoy seguro que si la mayoría de nosotros nos preguntaran qué es la fe, les diríamos, para mí la fe es ir a misa, para mí la fe es bautizar a mis hijos, para mí la fe es casarme por la iglesia, para mí la fe es exactamente cosas. ¿No? Eso no es la fe. La fe es el convencimiento del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me rechazo, me alejo de Dios? Hay que renovar la fe. La fe de Jesús de Nazaret, la fe que Jesús de Nazaret nos invita a creer, es bien sencilla. Que seamos capaces de amar, que seamos capaces de reconciliarnos, que seamos capaces de construir la paz, de construir el amor. Miren, que hoy en día estamos acostumbrados a las cosas pequeñas. Un microchip que tiene un montón de información, también el Evangelio, son 4 evangelios canónicos, un chorro de evangelios apócrifos, una serie. Pero todos esos se resumen en un solo capítulo del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. 25 que nos presenta la parábola de los talentos. Dios nos ha dado unos talentos. Para mi fe, ¿qué son esos talentos? ¿Qué talentos Dios me ha dado? Y a cada uno nos da distinto. A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1, y a cada cual le da según su capacidad. Al de 1 no le va a pedir por el de 5, ni al de 5 le va a pedir por el de 2, sino qué hemos hecho con esos talentos. Y luego la segunda parábola que tiene ese capítulo es las 10 vírgenes, 5 con su luz, 5 sin luz. Pero fíjense que hay que desmenuzar. Andaban con aceite. El aceite se saca de las aceitunas se sacan del olivo. El olivo, según la mitología griega, era y se conocía en todo el Mediterráneo. Y recuerden que cuando Jesús está hablando, está predicando, su país está bajo ocupación, fuerzas de ocupación greco-romanas. Entonces, la historia, la leyenda es, la mitología es que lucharon la diosa Atenea y el dios Poseidón por conquistar Atenas, la ciudad de Atenas. Entonces, Poseidón regaló el arco, la lanza de pescado y traía la guerra. Atenea regaló 2 cosas. Regaló el olivo y regaló el búho. El olivo trae el aceite. El olivo trae la aceituna trae el aceite. El aceite se usa para iluminar, para que sea luz del mundo, para que sea luz de las gentes. Entonces, y el búho significa el animal que nunca duerme, y de hecho se ha comprobado científicamente que sí, que dobla la cabeza casi 360 grados. Son 200 y pico grados. Es el único animal que tiene una serie de resortes en el cuello, unos huesos en las columnas, en las cervicales, que le permite estar siempre despierto. Entonces, las vírgenes están con su aceite, con el aceite siempre. ¿Estamos nosotros dispuestos a ver a Dios en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para ver a Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocer los errores que hemos cometido? Entonces, ¿dónde tenemos que buscar? En el que tienen hambre, en el que tienen sed, vengan porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve me vistieron, enfermos me visitaron, en la cárcel fueron a verme, extranjero, emigrante, forastero. Bueno, siempre esa palabra de forastero me suena a las películas del oeste, a las películas de pistolas y de tiro. Forastero que haces en esta ciudad, rechazado y demás. O sea, esa es nuestra fe, la fe que nos lleva a reconocer los dones que Dios nos ha dado, que nos lleva a buscar a Dios, a buscar la sabiduría de la búsqueda de Dios. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? A buscarle a Dios, ¿dónde? Donde hay hambre, donde hay sed, donde hay desnudez, donde hay rechazo, donde hay alguien que sufre. ¿Cuándo lo hicimos con eso? Cuando lo hicieron con uno de mis pequeños. Entonces, renovar esa fe.
De hecho, las festividades que vamos a celebrar en esta semana son precisamente la renovación de nuestra fe. Renovación de nuestra fe que parte desde la escucha de la palabra. Va a ser, vamos a tener lectura de la palabra de Dios hasta hartarnos, como dice Dios. La pasión del Domingo de Ramos y la pasión del Viernes Santo, 7 lecturas de Isaías, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el sábado de resurrección, es la escucha de la palabra. La escucha de la palabra que nos debe llevar a renovar nuestra fe. Y renovar nuestra fe nos lleva a darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Miren, ninguno de nosotros somos un billete de $10.000. No los hay, los hubo. Pero no somos un billete de $10.000. Somos personas con nuestras luces y con nuestras sombras. Que somos capaces de amar y capaces de fastidiar la vida del prójimo. Que nos equivocamos. Que herimos. Que adoremos. Entonces la reconciliación. La reconciliación es reconciliarse. Volver al corazón. Con es cor. Cor en latín es corazón. Recor. Volver al corazón a la persona que hemos echado en nuestra vida. Y luego, bendito sea Dios, olvidar la guerra, la discordia, las confrontaciones. Digo, bendito sea Dios porque estamos viviendo lo que nunca pensábamos que íbamos a vivir en Europa, una guerra entre hermanos, una guerra fratricida, una guerra hoy en el sábado, en el cual estamos emitiendo nuestro seminario en el New York Times, que es uno de los periódicos punteros del mundo, dice que los rusos, Putin va a cambiar al general que comanda las tropas que están en Ucrania para que sean más efectivas y va a poner a el comandante en jefe de las fuerzas rusas en Siria. Ya sabemos lo que significa eso. Significa por lo menos 8 años de violencia, 8 años de guerra. Que Dios nos libre, que Dios, como digo, que Dios nos confesar. Bien, semana tiempo de oración, ayuno, perdón, entrega, sacrificio, meditación, reflexión, penitencia, recogimiento interior, renovar nuestra fe, reconciliación, olvidar la guerra, la discordia, la confrontación. Pasamos al siguiente. De tal manera amó Dios al mundo, nos dice San Juan en su Evangelio. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que no cree no si se pierda, no si pierda más que tenga vida eterna? O sea, nos está indicando que Dios, Juan 3:16, nos está indicando que la dolencia que yo tengo es con principios de Parkinson, es una enfermedad incurable, pero se puede vivir con ella. Es una persona cuando le descubren esa enfermedad tiene un promedio de 19 a 20 años de vida. O sea, me quedan, tengo 74 y 20, 94. De aquí a los 94 años, por cualquier otra cosa, hasta una simple gripe me lleva por delante. Así que no tengan miedo que todavía les queda. Pero una de las secuelas que tiene es que pierdo la movilidad en las piernas y que pierdo la voz. Bueno, siempre cuando yo me ordené de sacerdote, yo estudié con los padres salesianos. En la biografía de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, hay una reflexión que él invita a que se va a ordenar de sacerdote que le pida a Dios 3 gracias y que el Señor las concede. Yo le pedí 3 gracias. Y una de ellas, yo le tenía pánico, así como lo oye, pánico a hablar en público. Me ponía nervioso, me sudaban las manos, los primeros sermones me los aprendía de memoria. Gracias a Dios el Señor me ha dado ese don de la palabra. Ahora al final de la vida me lo quiere quitar. Pues bendito sea Dios, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea la mano de Dios. Pero todavía, aunque sea con voz baja, todavía me queda que les diga 4 cosas en la mitad de las 30 cosas. Bien, pasamos, y no tengan reparo en decirme cuando no se oye, cuando la radio, etcétera, para poder remediar la falta de potencia. Aquí tenemos un resumen de lo que vamos a celebrar en esta semana. Domingo de Ramos. Representa la llegada de Jesús a Jerusalén. Jesús tenía que volver a Jerusalén para cumplir, era el culmen de la vida del judío, era nacer, vivir, crecer y morir en Jerusalén. Porque de Jerusalén al cielo. Entonces, Domingo de Ramos, el Domingo de Jerusalén.
No hay más importancia en la Jerusalén terrena que te va a llevar a la Jerusalén celeste. El Jueves Santo es la conmemoración de la Eucaristía y la introducción al Triduo Pascual. La Eucaristía es el pan de vida, es cuando Jesús se queda en medio de nosotros en forma de pan, en forma de vino. Este es el cuerpo, tengan y coman, este es mi cuerpo, tengan y beban, esta es mi sangre. Celebramos el Jueves Santo, la mitad de la semana. La mitad de la semana es el miércoles, pero bueno, se estirará un poquito más, un chipito más por aquí y por allá, el jueves. El jueves se celebran tres cosas: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el día del servicio a los demás. Es el día de la caridad. De hecho, yo recuerdo en mi país, en el país en el que yo tengo mi país, en el país en el que yo nací, el día del Jueves Santo era el día del amor fraterno y el día de la caridad. Entonces, también preguntarnos, ¿cómo hago yo para vivir la caridad? ¿Cómo yo practico la caridad con mis hermanos o con los demás? Entonces, el día también del sacerdocio. Nos hemos preguntado, miren, en la parroquia en la que vivo, convivo con muchos de ustedes, somos tres sacerdotes. El más joven es el pastor, tiene 63 años. El segundo soy yo, que tengo 74. El tercero es Monseñor Walter Libredowski, que tiene 89 años. Y eso es lo que hay, no hay más nada. Eso lo toman o lo dejan. No hay sacerdotes. No hay. Entonces habría que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Más que preguntarle a Dios, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay vocaciones, que no hay servicio a los demás, que no hay, pues, corremos el peligro. Pues miren, cuando leemos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, Éfeso va hoy día allí y lo que es un chorro de ruinas, un chorro de edificios destruidos y demás. Corinto pasa otro tanto, han desaparecido. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de seguir escuchando la palabra de Dios, el servicio a los demás, de partir del pan. Entonces, habría que preguntarle a Dios, ¿qué pasa contigo? ¿O qué pasa con nosotros que no escuchamos? ¿Qué pasa con nosotros que no respondemos? No es cuestión de decir, hacen falta mujeres que se ordenen de sacerdote, hacen falta de diáconos. No, no es cuestión de hombres o mujeres. Es cuestión de qué respuesta estamos nosotros dándole a Dios. Dios está siempre dispuesto a hablar. ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar? Esa es otra pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos a tomar una opción en la vida? Miren, cuando yo era estudiante, 16, 17 años, empecé a trabajar en una línea aérea, trabajar en un banco importante, trabajar en televisión e ingresar en el seminario. Mi padre, bendito sea Dios, que Dios lo tenga en su gloria, me dijo, tú eres el que tomas la opción. ¿Quieres ser piloto? ¿Quieres ser actor de televisión? ¿Quieres ser banquero? Eres tú el que tomas la decisión. Contarás siempre con mi ayuda, con la ayuda de tu madre y mía. Opté por el sacerdocio. He sufrido mucho, he gozado mucho, pero cuando mi padre murió estando yo en tercer año, el segundo año, tercer año de teología, y cuando tuve que volver a Puerto Rico, estaba yo en España en ese momento, terminando unos cursos, le pregunté a mi madre si quería que me fuera o que me... Y honestamente, os lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad, si mi madre me hubiera dicho quédate conmigo, yo me hubiera quedado tranquilamente en España. Había 52 diócesis en las cuales podía ingresar. Entonces me dijo una cosa muy importante. Recuerda que mientras yo viva, nunca tendrás siempre tendrás tu casa abierta, la puerta abierta. El día que yo desaparezca, ninguna de tus hermanas te va a dejar en la calle. Y así ha sido. Ahora, mi madre lo único que me pidió fue una cosa: que el día que cerrara los ojos, estuviera al lado de ella. Ella murió un segundo domingo de mayo, hace 12, 13 años ya. Entonces, el domingo anterior era el día de las madres aquí en Nueva York, no en España. Me la llamé, fue la última vez que hablamos. El lunes le dijo a mi hermana, no veo fotos de tu hermana, una de mis hermanas que vivía fuera por el trabajo. Mira, mamá está
El martes le dijo, no veo fotos de tu hermano por mí. Y llamamos estas fotos. El miércoles le dijo, llama a tu hermano que venga. Y entonces llamó a mi hermana, tomé el primer avión que pude, fui al hospital directamente, ni siquiera llegué a la casa, me estaba esperando mi hermana, y cuando llegué le dije, señora, estoy aquí a tu lado. ¡Ah! Hice suspiro, y eso fue el viernes por la mañana, y el domingo pues, entregó su vida y su alma al Señor. Punto. Es verdad que dejamos de ser niños el día que enterramos a nuestro padre o a nuestra madre, pero siempre lo recordamos. Y mire, yo no soy ni mejor ni peor que hay muchos sacerdotes muchísimas veces mejor que yo. Yo simplemente les digo mi testimonio. El Señor llama. Somos nosotros los que tenemos que... Yo sufrido mucho en la vida sacerdotal, en la sangre, como es letra con sangre dentro, se dice totalmente, pero también he sido muy feliz en mi vida sacerdotal. El Jueves Santo es el día del sacerdocio, el día que tenemos que pedirle a Dios que nos envíe hombres y mujeres para dispuestos a seguirle y ayudarle y demás. Luego el Viernes Santo es el único día que no hay misa. Es el día que todo el mundo dice, voy a misa. Es el día de la muerte del Señor. El día en que conmemoramos la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo. El día en el que nos preguntamos, ¿qué arte y parte tengo yo en esta muerte? Cuando somos capaces de rechazar a nuestro hermano, cuando somos capaces de ser violentos, cuando somos capaces de vida, tenemos arte y parte. Cuando ignoramos miserablemente a una persona que es el Viernes Santo. Siempre es Viernes Santo. Siempre hay alguien que está dispuesto a herir, a matar, a destrozar al otro por el egoísmo y demás. El Sábado Santo es el día sin liturgia. Porque recuerden una cosa, la Iglesia cuenta los días con la luna. Por eso Jesús resucitó el tercer día. Si vamos a ser meticulosos, era a las 30 y pico de horas. Apenas duró un día y cuarto en el sepulcro. Pero ellos cuentan el día desde las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes. De las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado. Entonces, muere a las 3 de la tarde del Viernes Santo. A la hora de Paracede, dice el texto de San Juan. Muere, son de 3 a 6, es un día. De 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado son 2 días. Entonces nos dicen los 4 evangelistas, al amanecer del tercer día. Al amanecer no es a las 3, a las 6, a las 7 de la mañana, no. Es a las 7, a las 8 de la noche. Hay que pensar también en el medio ambiente en el cual está predicando viviendo el Señor. Es un ambiente judío. Entonces en el Medio Oriente cae el sol, cierra el sol a las 6, a las 7 de la tarde, pero todavía hay luz del sol hasta sobre todo en tiempo de primavera y de verano, hasta las 8 de la noche, a las 9 de la noche muchas veces. Incluso en invierno hace más frío y demás, pero también se dura más el día. No es como una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que yo llegué a Puerto Rico, que llegaba a las 5, a las 6 de la tarde, caía el sol y fuacatá, de repente se hacía noche oscura. Como que tenía prisa el sol de esconderse. En Europa, sobre todo en el Mediterráneo, después que se va el sol, hay 1 hora, 2 horas, 3 horas más de luz solar. Pero bueno, Sábado Santo no es día de liturgia. La liturgia que se empieza a celebrar la vigilia pascual es una liturgia de reconciliación, de reflexión de la palabra de Dios. El domingo de resurrección es ya la Pascua del Señor. El paso, recuerden que la palabra Pascua viene del Passover, pero la palabra Passover del griego, pesaje del griego. Passover es el paso de Dios a través de el paso de Dios a través de nuestra vida, a través de la muerte, a través de la resurrección. Pasa la próxima. El Domingo de Ramos se conoce como el Domingo de Ramos, aquel en que se conmemora la entrada mesiánica de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Jesús de Nazaret y Jerusalén. Igual que tenemos el padre Tomás del Valle Reyes, Mercedes Torres, Samuel Núñez. En realidad nosotros citamos mal los nombres, porque igual que ellos, Tomás del Valle Reyes
Mercedes debería ser Mercedes de Torres, Samuel de Núñez. Es que Samuel, el que pertenece a los Núñez, el clan de los Núñez, el clan de los Torres, el clan de los del Valle, el clan de la familia de Jesús de Nazaret, no lo olvidemos nunca. Entonces entra. Toda la vida de Jesús es un continuo caminar. Ahí es el que lo demuestra muy bien en San Lucas, en su Evangelio. Nos presenta a Jesús predicando en Galilea. Galilea va a una región y va siempre de Galilea a Cafarnaúm, de Cafarnaúm a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero. Siempre esa dinámica de Jesús. Jueves Santo, el primer día es una fiesta cristiana que se celebra el jueves anterior al domingo de la resurrección dentro de la Semana Santa y que abre el estudio pascual. En este día la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía, que es la última cena, y el lavatorio de los pies realizado por Jesús. Eso es la síntesis. El Viernes Santo es una de las principales celebraciones de la denominación del cristianismo. Dentro de la denominación de Semana Santa se es el juramento de Jesús de Nazaret. Bien. Terminaré en YouTube, gracias. Ok, luz para todos. Ok, Luz, que Dios te bendiga, que celebres una Semana Santa muy feliz. Vamos a celebrar vamos a intentar celebrar la última Semana Santa de nuestra vida. Todavía no hemos celebrado. Hoy es sábado, todavía no. Bueno, en algunos sitios ya la misa es el domingo, en algunos países es ya domingo. Hoy son las 4, las 5 menos 10. 5 menos 10, son las 5 menos 10 de la mañana en China, en Fiji, en Australia, ahí están celebrando. Pero es la única celebración de Pascua que vamos a tener. Que vamos a tener, porque ¿quién nos asegura a todo lo que estamos pendientes ahora de la tertulia, quién nos asegura que vamos a estar vivos mañana a las 3 de la tarde? Esperamos estar vivos. Pero entonces no podemos decir, como voy a estar vivo, pues dejo las cosas para mañana. No. Como no sé si voy a estar vivo, hago las cosas hoy. Mañana, si resulta, porque si no, y mira, es que he celebrado tantas Pascuas. Hay que celebrar el único Viernes Santo que vamos a celebrar es el día de hoy. Fíjense, el domingo pasado el Evangelio nos presentaba la situación de una mujer que había sido encontrada poniéndole los cuernos al marido en adulterio. Entonces, los sacerdotes, la clerecía, quería que Jesús la condenara. ¿Qué opinaba de lo que ya había hecho? ¿Qué opinaba del pasado? Ellos insistiendo, actúa de acuerdo al pasado. Jesús dice, no, el pasado ya no existe. Vete y no peques más. Nadie te ha perdonado, nadie te ha condenado. Entonces vete y no peques más. O sea, los errores nos deben de llevar a conocer los errores que cometemos y evitarlos. No estar mirando para atrás, es que cometí un pecado, es que le puse los cuernos a mi marido, puse los cuernos a mi mujer, robé tal cosa. Estamos mirando el pasado. Ya el pasado ya no existe. Pero Jesús nos invita a mirar el futuro. A mirar el futuro desde hoy. Cuando le preguntaron, enséñanos a orar, que Dios te dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, el pan de cada día. Hoy es cuando tenemos que luchar para cada día. En este día de la Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. O sea, ayuno y abstinencia es privarnos de algo que sea importante para nosotros y que no afecte a nuestra salud. Comerse un bistec, bueno, muchas veces digo, me como un bistec de pollo, me cuesta el pollo 3,50 la libra. Me compro una langosta, estoy comiendo pescado, no estoy comiendo carne, me cuesta $20. Entonces voy a comer la langosta, que es más pescado. No. La Iglesia dice ayuno y abstinencia. Puede ser ayuno de comida, ayuno de murmuración, ayuno de odio, ayuno de vagancia, ayuno de aquello que nos impide crecer como seres humanos. Abstenernos de comer carne como penitencia, abstenerme a lo mejor es más importante abstenerme de beber, abstenerme de insultar, abstenerme de despreciar a la persona que está junto a mí.
sea mi esposa, sea mi esposo, sea mis hijos, sea mi trabajo, sea lo que sea. El sábado santo es el tercer día del triduo pascual que concluye con las segundas vísperas del domingo de resurrección, culminando así para los cristianos la Semana Santa. Tras conmemorar el día anterior de la muerte de Cristo en la cruz, se espera el momento de la resurrección. Es el día en que se prepara la resurrección escuchando la palabra de Dios. De ahí la importancia. Nosotros los católicos, desgraciadamente, le hemos quitado la importancia a la palabra de Dios. Hay que redescubrirla de nuevo. Para prepararnos a la resurrección de Jesús, la Iglesia tiene un periodo de oración y un periodo de escucha de la palabra. Creo que son 7 lecturas las que hay del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esa palabra de Dios nos va a iluminar para poder encontrar la palabra de Dios, para poder encontrar cómo estamos viviendo, cómo estamos respondiendo a las cosas que nos ocurren cada día. La celebración de la palabra, la celebración de la liturgia es una celebración que tiene que estar en el hoy, pero desde la posición de reflexionar del pasado para dirigirnos hacia el futuro. La palabra de Dios hay que redescubrir. Yo no sé qué se han sacado de estos 40 días de Cuaresma, estos días que vamos a empezar la Semana Santa. No sé qué es lo que van a sacar, pero yo les aseguro que sí. Si no, todavía lo podemos hacer en la Pascua. El conocimiento, el descubrimiento de la palabra de Dios. Muchas veces dicen, ay Padre, déjame una oración para poder hablar, para poder estar, para poder escribir, para poder celebrar la liturgia y demás. La lectura mejor es la palabra de Dios. El Jueves Santo, la lectura de la última cena. Yo les sugeriría que en el propósito de Cuaresma, como propósito para la nueva Pascua que empezamos, tómense un libro, el libro de San Lucas, y vayan leyéndolo poco a poco, y vayan meditando. Si ya se han hecho San Lucas, pues San Mateo, o si no, tomen San Marcos, que es el Evangelio que vamos a leer, pero que vayamos leyéndolo. No hace falta leer el libro de un cantazo, media página, una cuarta de página, un algo que podamos vivir y que vaya iluminando nuestra vida. Bien, vamos a ir terminando, nos faltan 7 minutos. En primer lugar, les deseo que tengan una feliz Semana Santa. Una Semana Santa. Fíjense en esas cosas curiosas. Hay 2 días en el año que llenamos las iglesias, sobre todo los hispanos. El miércoles de ceniza y el domingo de Ramos. Somos católicos de A&P, Ash Wednesday and Paul Sunday. Sería, y pues eso sí que los pongan, que el miércoles de ceniza no nos han puesto la ceniza, pues por lo menos que un pecado contra Dios y contra eso. No. La ceniza es un símbolo, simplemente un símbolo de penitencia. Que llevemos la ceniza dentro de nuestro corazón cuando sabemos que hemos equivocado y hemos cometido errores y demás. Y el domingo de Ramos salimos a anunciar a Dios, a anunciar que creemos en el Evangelio. Y por eso, esa creencia en el Evangelio nos debe llevar a transformar nuestra existencia y a transformar los sitios donde vivimos. Miren, los 3 primeros siglos del cristianismo fueron siglos de grandes persecuciones y de grandes matanzas y de grandes problemas con la iglesia. Pero igual que hubo gente que denunciaron y que traicionaron su fe, hubo gente también que fue un testimonio de su fe. Y hay una carta, la que yo he citado algunas veces en el programa de radio, la carta de Dioneto. Dioneto no se sabe quién era, pero es alguien que le está escribiendo y dice: los cristianos son para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Sabemos que existen, pero no lo vemos. Eso debería ser el recuerdo, el memorial de esta Cuaresma. De esta Cuaresma, somos para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Pedirle a Dios que nos ayude a vivir el Evangelio pero para poder vivir el Evangelio tenemos que empezar conociendo el Evangelio. Hay que ser consecuentes. Decir que creemos en Jesús de Nazaret,
pero no conocemos su vida, sus milagros, sus pensamientos, sus reacciones, su doctrina. Entonces, pienso que algunos ya estamos viejos. Viejos es con el pan no lo comemos. Así que, bueno, ¿tienen alguna pregunta?